Hola mis amados, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a nuestra lectura y meditación de la palabra de Dios. Bueno, damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por estar aquí con nosotros, por acompañarnos, por leer, por meditar en la palabra de Dios. Hemos estado viendo el Salmo 119, todo el capítulo. Hoy vamos a ver desde el versículo 129 hasta el 136. Ya estamos casi por terminar el Salmo 119. Y bueno, platicando con algunas personas, de repente le voy a contar una pequeñita historia. Alguien que dice, y yo no entiendo por qué Dios a mí no me habla como a tanta gente. ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? No sé, y a veces hasta se siente uno frustrado. Dios le habla a todos, menos a mí. Y luego siguen platicando y en los comentarios y alguien le pregunta, oye, ¿cómo te iba a la escuela? Y empezaron a platicar sobre los tiempos de la escuela. Y la persona dice, yo soy una persona que nunca me gustó estudiar. No me gustó nunca ir a la escuela. No me gusta. No tengo ningún interés. Nunca tuve interés y nunca aprendí. Entonces, eso se me hace, dice la persona, eso se me hace una pérdida de tiempo, porque de todas maneras uno se va a quedar donde se va a quedar. Se me hace pérdida del tiempo. Y ahora, dice, me invitan que a estudiar la Biblia. Qué pereza es estudiar. ¿Nunca te ha pasado eso? De pensar, ¡ay, qué pereza! Agarrar, leer, ¡ay, no! Por favor. Y luego se queda, sigue la plática y de repente dice, pero me gustaría mucho conocer más a Dios. No me gusta estar apartado a mí, no me gusta estar apartado orando, me enfado, no sé qué hacer, me enfado. Es más, no entiendo nada, leo y ni siquiera entiendo. El asunto es, nunca le gustó estudiar a esta persona, no le gusta estudiar, no le gusta apartarse, pero quiere conocer a Dios. Amigo, no podemos conocer a Dios si no leemos su palabra, porque la palabra de Dios o lo que está escrito es lo que nos da a conocer al Señor. Y si no me gusta estudiar, pero este salmista, vamos a leerlo desde el 129 hasta el 136. Vamos a leer qué dice este salmista. Este salmista dice, tus leyes son maravillosas, con razón las obedezco. Tus leyes son maravillosas. Dios, para que yo conozca las leyes, necesito leerlas. Y luego sigue diciendo, las enseñanzas de tu palabra da luz. De modo que hasta los simples pueden entenderlo. Y luego dice en el verso 31, abro la boca y jadeo. Anhelo tus mandatos. Ven y muéstrame tu misericordia, como lo haces con todos los que aman tu nombre. Guía mis pasos conforme a tu palabra, para que no me domine el mal. Rescátame de la opresión de la gente malvada. Entonces podré obedecer tus mandamientos. Mírame con amor. Enséñame tus decretos. Torrentes de lágrimas brotan de mis ojos porque la gente desobedece tus enseñanzas. Esta persona, este salmista, en todo lo que está hablando, una de las cosas que dice, habla mucho de la enseñanza, habla de las leyes, habla de los mandamientos. Esto quiere decir que para vida de que yo conozca leyes, mandamientos, estatutos, ordenanzas, yo necesito agarrar su manual para poderlo leer, para poderlo meditar, para poder encontrar qué dice Dios, qué le ama a Él, cuál es la pasión de Dios, qué quiere Dios. Solamente lo puedo encontrar a través de su palabra. Pues esta persona decía, me gustaría mucho conocer a Dios,
pero no me gusta estar apartado, me enfado, no me gusta leer, no me gusta estudiar. Y su palabra nos enseña que meditemos en el libro de la ley. Meditar en el libro de la ley. Yo no puedo pensar, como me lo voy a poner aquí en la cabeza y voy a meditar la palabra. No, no es ponérselo en la cabeza, no es ponérselo en el pecho, no es tenerlo sobre la mesa, no es tenerlo como adorno. Es poderla leer, agarrar las escrituras y meterlas en tu mente y en tu corazón, para vida de que lo conozcas. Necesitas pasar tiempo orando, meditando en la palabra de Dios. En el Salmo 129, en el verso 119, habla de diversas maneras, en diversas, versiones de la Biblia. En una dice, tus enseñanzas son maravillosas. Mira, déjeme, se lo leo, porque la verdad es que es maravilloso poder entender la palabra de Dios, porque luego dice, tus enseñanzas son maravillosas. Es en la traducción lenguaje actual. En la del mensaje dice, tus mandatos son admirables. ¿Cómo voy a saber que son admirables si yo no los leo, si yo no los estudio, si yo no los medito? En una dice son admirables, en la otra dice son maravillosos, en la Nueva Traducción Viviente dice son maravillosos, y en la traducción viviente, son maravillosos. Leyes, maravilla, 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 maravilla. Y luego dice, con razón las obedezco. Entonces, diferentes formas, tus enseñanzas, tus mandatos, tus leyes, y en otra dice tus testimonios. ¿Cuáles son los testimonios? Pues un testimonio habla de mí, habla de qué soy yo y cómo soy. Y en el Salmo 139, del verso 5 al 6 dice, vas delante y detrás de mí. O sea, hablando de Dios. Tú vas delante y vas detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. O sea, pudo ver que la mano de Dios estaba sobre su cabeza, estaba sobre esta persona. Y dice, demasiado conocimiento es maravilloso para mí. Es maravilloso conocer a Dios, entenderlo. La enseñanza dice que su palabra es luz. La enseñanza de Dios es luz. Y si lo vemos en otra versión, dice, cuando un maestro las explica, hasta la gente sencilla la entiende. Si yo no voy a la escuela, yo no voy a oír la explicación porque no la entiendo. Y luego en otra versión dice, explicar tu palabra es fuente de luz, hace que aprenda con más sencillez. Otra vez, hay que ir a la escuela. Y en Proverbios 6:23 dice, pues sus mandatos es una lámpara y su instrucción es una luz. El mandamiento es una lámpara y la instrucción es una luz. Y su disciplina correctiva es un camino que me lleva a la vida. Yo no voy a saber estas cosas si no voy a la escuela, si no voy a que alguien me las explique, si no las entiendo, no lo voy a entender. Ahora, este versículo me llama mucho la atención. Abro la boca y jadeo. Y yo al principio decía, pues no soy burro o no soy un animal para jadear. Pero bueno, hay que aprender otra vez, hay que estudiar. Jadear quiere decir, es respiración, anheloso, por un efecto de cansancio. O sea, eso es jadear. La excitación, el calor excesivo. Tienes una expresión, eso es jadear. Y fíjense lo que dice el Salmo 42:1. Como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. O sea, tengo sed, tengo mucha sed. Y así, como un ciervo, que sigue siendo un animal, anhela tomar agua, así es como tú y yo debemos anhelar la palabra de Dios, los mandatos de Dios. Acuérdate que en YouTube puedes continuar viendo el video. Entonces, bueno, en Primera de Pedro nos habla de esta manera.
como bebé recién nacido, de 100, Hola, mis amados, de ¿cómo 100, están? Bienvenidos sean todos otra ustedes vez, a nuestra lectura y meditación de la palabra de Dios. Entonces, dice, como bebés recién nacidos, decían con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Entonces, otra vez, el anhelo, el deseo de poner, de tomar, de buscar, de escudriñar las escrituras. Abro mi boca y jadeo. Lo anhelo tanto que los mandatos, la palabra, la enseñanza, los estatutos de Dios, estos son los que me van a llevar a la vida eterna, pero no solamente a la vida eterna, me van a salvar de muchas cosas. En el Salmo 130, verso 132 dice, ven y muéstrame tu misericordia, como lo haces con todos los que aman tu nombre. Las misericordias de Dios se mueven con toda persona que busca las misericordias de Dios, que busca y anhela con todo su corazón las bendiciones de Dios. Dice en el Salmo 119, 124, dice, soy tu siervo, trátame con tu amor inagotable y enséñame tus decretos. Anhelo, deseo, quiero, busco, como quiero ver tu gloria, quiero ver tu misericordia, pero no sabe cómo se ve la misericordia en los demás hasta que tú lees los testimonios de Dios. En el verso 133 del Salmo 119 dice, guía mis pasos conforme a tu palabra, para que no me domine el mal. Un momento, guía mis pasos conforme a tu palabra, dice este salmista. Otra vez, la enseñanza, los mandatos de Dios, el estudiar, el escudriñar las escrituras, son las que me van a llevar a conocer cómo va a guiar mis pasos, cómo me va a instruir en medio de las tinieblas, cómo me voy a mover cuando viene un ataque del enemigo, qué es lo que Dios espera que yo haga o cómo voy a evadir al enemigo. Si yo no sé, si no conozco sus mandatos, sus estatutos, no voy a saber cómo pelear contra mi enemigo. Su palabra dice que nuestra lucha no es con sangre y carne. Ahora, cuando yo no conozco eso, voy a pelear con el vecino, con mi hermano, con el que me rodea, porque no sé que tengo un enemigo que está atrás de mí a través de las personas que más amo en muchas ocasiones. Y este dice, guía mis pasos conforme a tu palabra. O sea, que la palabra de Dios me va a dar la solución para que no me domine el mal. Esto me hace recordar cuando Caín y Abel, a ver si lo encuentro, cuando Caín llamó a su hermano y le dijo, ven, cuando fueron a presentar las ofrendas delante de Dios, y Caín ofreció de lo que le dio el campo, pero Abel dice que ofreció de lo mejor de las ovejas. Pero a Dios le agradó más la ofrenda de Caín, dice aquí. Y Caín se molestó. Y Dios le dijo, entonces Dios dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? O sea, ¿o por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? O sea, el hecho de que yo acepte la ofrenda de Abel, ¿por qué a ti se te decae tu semblante? ¿Por qué te molesta? ¿Qué es lo que te molesta? Que yo haga el bien. Y eso hacemos nosotros, ¿no? Cuando alguien hace bien, cuando alguien gana o triunfa en algún área, el celo, la envidia nos resalta en el corazón. Y aquí dice, para que no me domine el mal. Y aquí leyendo Génesis, dice, y dijo Caín, si bien hicieres, le dijo Dios, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, el pecado está a la puerta. Siempre está el pecado a la puerta para ti, para mí, como lo estuvo por Caín.
El pecado está a la puerta. Cuando empieza el celo, la envidia, cuando empieza la crítica y cuando empiezo a ver y sentirme mal porque otro prospera, el pecado está a la puerta. Pero dice, ¿por qué te dejas dominar? ¿Por qué decae? No dejes que te ensanche, no dejes que te robe. El pecado está a la puerta, pero tú tienes el control. Tú tienes el control. Déjame ver si te lo puedo leer en otra versión. Me encantan las diversas versiones porque nos ayudan a entender un poquito más. Y en esta versión, Nueva Traducción Viviente, dice, entonces Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. Y luego le dice, no te dejes dominar por él. No te dejes dominar por él. O sea, el pecado está ahí acechándote. Pero le dijo, no te dejes dominar por ese pecado. Tú eres más que vencedor. Entonces, cuando este salmista, volviendo al Salmo 119, dice, guía mis pasos conforme a tu palabra. En el Salmo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Entonces, cuando yo tengo a alguien que me está guiando, que me está corrigiendo, que me está instruyendo, que yo permito que me instruya, me mantendré caminando derechito y correctamente. Cuando yo tengo a alguien que ¿cómo se dice? Mentoré. Tú y yo necesitamos tener a una persona, en otras palabras, a quien le damos cuentas. Cuando vamos a la escuela tenemos el maestro. Cuando estamos en casa tenemos a nuestros padres. Cuando nos congregamos tenemos a nuestros pastores. Y cuando nosotros nos hacemos responsables de hacer conforme nos están dirigiendo, entonces yo doy cuentas y estoy guardando mi camino. Pero si no me gusta, entonces no lo voy a poder lograr hacer. Y luego en el siguiente versículo 134 dice, rescátame de la opresión de la gente malvada. Entonces podré obedecer tus mandamientos. Y me llama tanto la atención que constantemente vuelve a los mandamientos y a las enseñanzas. Y en el verso 135 dice, mírame con amor y enséñame tus decretos. Otra vez, enséñame. Si soy una persona que no me gusta estudiar, que no me gusta ser responsable o dar cuentas a otra persona, que no quiero ir a la escuela, no quiero leer la Biblia, solo lo que el pastor dice cada semana. O sea, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En Proverbios dice que escudriñemos las escrituras como a tesoros, porque la palabra de Dios es mejor que el oro y que la plata. Entonces, pues nosotros necesitamos aprender a escudriñar, a buscar, a ir a la escuela, a estudiar y a prepararnos para ser personas que sabemos guardar los mandamientos y estatutos y caminar correctamente. En el Salmo 56:13 dice, pues me rescataste de la muerte, no dejaste que mis pies resbalaran, así que ahora puedo caminar en tu presencia, oh Dios, en tu luz que da la vida. Lámpara es a mis pies tu palabra y la palabra de Dios es luz, es enseñanza para mi vida. Entonces yo necesito aprender, como lo dice en la otra versión en el Salmo, en el verso 130, explica tu palabra que es fuente de luz. La palabra de Dios es luz para nuestro caminar. Y por eso podemos ver que el amor de Dios inagotable nos enseña los decretos de Dios. En el verso 136 dice, torrentes de lágrimas. Esto se me hace impresionante. Torrentes de lágrimas brotan de mis ojos porque la gente desobedece tus enseñanzas. Torrentes. Bueno, yo no sé si a ti te ha pasado, a lo mejor como papá, como papás, te da tristeza, dolor, desesperanza, cuando tú quieres poner a tus hijos a que estudien y estos no quieren. Cuando tú los
tratas de obligar, y algunos tratan, algunos ni siquiera tratan, mejor los dejan en casa. Pero cuando tú buscas que tus hijos busquen estudiar, simple y sencillamente estudiar en la escuela normal, o sea, para que aprendan a leer y a escribir y no sean personas, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, que no saben. Es otra palabra, pero se me fue. Te da tristeza, porque ves que tus hijos no quieren leer ni escribir, tienen flojera y pereza. Y tú los empujas y a veces dices, estoy perdiendo hasta dinero por tal de que mis hijos estudien, pero no quieren. Y te da tristeza y te da dolor. Pues esa tristeza y ese dolor también lo sentimos como pastores o como personas que te tratan de enseñar la palabra de Dios, pero que no quieres. Que no quieres recibirla. Que no quieres no quieres estudiar, no quieres prepararte, no quieres leer. Y uno trata de decirte, mira, la palabra de Dios dice esto. Si tú escudriñas las escrituras, en ellas vas a encontrar la vida eterna. En ellas vas a encontrar la paz. Y trata uno de empujar. Pero la gente desobedece las enseñanzas de Dios. La gente no quiere escuchar y la gente somos nosotros. Muchas de las veces somos personas que no queremos prepararnos, no queremos estudiar, no queremos oír, no queremos buscar, nos cuesta y nuestro corazón se duele. Este salmista se dolía porque miraba que gente desobedece las enseñanzas de Dios. A mí me ha dolido, no sé tú, pero a mí me ha dolido ver que hay personas que se están destruyendo por no querer escuchar. Que hay gente que tú le presentas en charola de plata la palabra de Dios, les visitas, de repente les llamas, les das la palabra de una manera, de otra, y mira, te invito a estudiar, te puedo dar clases, te puedo enseñar, y no quieren, y no quieren. Ese tipo de personas, cuando llega la oscuridad, cuando llegan los tiempos bajos, cuando viene la enfermedad, cuando viene el dolor, cuando viene la desesperanza, cuando viene el ataque del enemigo y caen, ya no sabe uno cómo ayudarles porque la palabra de Dios es la que va a sacarlos al otro lado, pero no quieren. No quieren oír el consejo de Dios y no quieren oír el consejo del pastor, del amigo, del hermano que brinda con todo su corazón a instruirlo y enseñarlo en la palabra. Y entonces viene una desesperanza porque tú sabes que la respuesta está aquí en la palabra de Dios. Tú sabes que pueden vivir mejor, que sí vamos a pasar dificultades, que sí vamos a tener problemas, que sí vamos a ser criticados o nos van a criticar, que como muchas otras personas también el enemigo se levanta contra nosotros, sobre todo se va a levantar contra nosotros, con aquellos que buscan a Dios. Pero aunque se levante ríos, Dios levantará bandera con nosotros. Cuando nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, las cosas van a ser añadidas para nuestra vida. Dios abrirá el mar como lo abrió con Moisés. Él abrirá puertas donde yo puedo salir al otro lado. Pero cuando no queremos, estoy buscando un versículo que para mí está impresionante. Fíjate, en Proverbios, capítulo 1, desde el verso, todo el capítulo habla cómo la sabiduría clama y busca llegar a tu corazón. Y esa es la palabra de Dios. Y lo dice, también yo dice en el verso 23, volveos a mi reprensión, y aquí yo derramaré, fíjense, de mi espíritu sobre ustedes, y los haré saber mis palabras, les haré saber mis palabras. O sea que Dios nos da la respuesta. Por cuanto llamé, fíjense, pero por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no la quisiste. Ojo, también yo me reiré en vuestras calamidades y me burlaré cuando les vinieran
lo que teméis. Cuando vienen como una destrucción, lo que temáis y vuestras calamidades llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarás y no responderé. Me buscarás de mañana y no me hallarás. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Dios, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matarán y la prosperidad de los necios los echarán a perder. Mas el que me oyere y habitare confiadamente y vivirá tranquilo sin temor al mal. O sea, tú y yo no queremos, no buscamos. Entonces, cuando viene el mal, no es que Dios no quiera ser misericordioso, porque Dios es misericordioso. Clama a mí y yo te responderé. Pero cuando desobedecemos, cuando no queremos, cuando no buscamos, cuando no escudriñamos, pero cuando ya estamos ahí, lo despreciamos, pero ya estamos aterrados de toda esta maldad y queremos que de la noche a la mañana Dios haga algo por nosotros, porque ya estamos atascados, ya estamos metidos en el lodo, pero queremos que de ahí nos saque inmediatamente. No te quiero nada de ti, no te busco, no me interesa, no quiero oír el consejo. Caigo en esa maldad y quiero que Dios responda inmediatamente. Dios se va a reír de nosotros, no queremos. Ahora, si tú lo buscas, aunque lo hayas rechazado ayer o antier, pero empiezas a buscarlo, empiezas a escudriñar las escrituras antes de que venga la calamidad, Dios está ahí para responderte. Y en su misericordia a mí en la bondad de Dios, yo lo he visto, en la bondad de Dios tan grande, que cuántas veces me ha rescatado nuevamente, aunque yo lo negué. Es misericordioso, pero si llega ese momento, no te extrañe. No nos extrañe, no queremos, nos reímos de Él, Él también se va a reír de nosotros. Pero si lo buscas con amor, si tomas el tiempo para empezar a hacerlo, Dios es misericordioso y te levanta. La misericordia de Dios es buena. No esperemos hasta el fin. Dejemos la pereza y la flojera a un lado y escudriñemos las escrituras. En ellas vamos a encontrar la vida eterna. Dios te bendiga y te guarde.